ahí dejamos. Entonces la idea de esta reflexión es un poco a situarnos en lo que está ocurriendo en este país, en este momento, en este país hay elecciones de gobernador, de alcalde, concejales y core, ¿verdad? Y como dije, noté en el ambiente y por lo que me han compartido con amigos que hay muchas, están muy disolucionados de todo lo que es política y algunos sencillamente iban a rayar los votos. Y con eso me da la idea de que en estas elecciones va a haber una gran cantidad de votos nulos, ¿verdad? Por el producto de lo que estaba pasando en el corazón de las personas. O sea, y por eso mismo, nosotros que somos creyentes, a todo esto, a los creyentes de la primitiva iglesia, nunca le afectó los gobernantes que estaban, porque su mente y su corazón estaba puesto en el Señor. Y ellos decían que todo para ellos dependía del Señor. Por lo tanto, para ellos había un gobierno humano que tenía que ver con las cuestiones terrenales y un gobierno divino que tenía que ver con su corazón. Y ellos llevan ese gobierno personal a decir, yo a mí lo que pase conmigo, ya sea mi subsistencia física como espiritual, depende de Dios. Y tenía una convicción tan profunda de eso, y hayan llegado a una profundidad que es de compartir con Jesucristo aquella enseñanza de Jesús que dice que mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Y que nosotros estamos ajenos. Sin embargo, también tenemos que considerar que la mayoría de los consejos que se nos da es para vivir en este mundo, honrando a Dios. Pero se nos insiste en que nosotros debemos ser extranjeros en este mundo, que no debemos comprometernos nuestro corazón con este mundo. Y más aún dice que las cosas de este mundo, como es la vanagloria, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y de hecho, conversando con algunas personas, eh, se nota claramente de que no nada de este mundo puede llevarnos a ellos a una condición de esperanza futura. De hecho, la muerte es un punto muy gravitante. Entonces, quiero leer el versículo 25 de ahí para adelante de Daniel 4. Estamos hablando de uno de los reyes y casi emperadores, porque era un emperador, tiene un imperio el hombre, más importante de la historia, reconocido tanto en el ámbito bíblico como en el ámbito secular. O sea, este personaje existió y lo que con él ocurrió está claro. Ahora, los aspectos espirituales de este personaje no son tratados de forma secular, pero aquí se trata. Entonces vamos a ver, dice, está hablando Daniel, le está hablando a Daniel y Nabucodonosor ha tenido un sueño que lo tiene muy perturbado, ¿verdad? Un sueño muy perturbado y ha citado a todos los magos, Satabetó, para que le interpreten el sueño. Sin embargo, ninguna persona puede. Y él está soñando con un árbol gigante cuya copa genera una sombra y las aves se cobijan bajo él y da fruto que mantiene a mucha, bueno, en el fondo un árbol que, que bajo ciertas circunstancias baja un vigilante, que son ángeles con una labor específica. Los vigilantes son ángeles que cumplen una labor específica y dicen que hay que cortar el árbol, hay que derribarlo, hay que dejarle así de la raíz, que no se vaya a dañar, y empieza a hablar el vigilante y que dice que este árbol va a ser sometido a una serie de cosas. Entonces yo quisiera que leyéramos a partir de eso, de lo que está ahí relatando. Entonces le relata el sueño a Daniel, y el versículo 25 dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo, escuche esto, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. O sea, el Señor tiene dominio sobre este mundo y dice que Él tiene un dominio y autoridad y además dice que Él lo da a quien Él quiere. Pues yo pongo énfasis en esto, que es lo que yo quiero decir, que Dios no ha perdido ni perderá el control del mundo y del universo. Dios tiene un plan y ese plan se está ejecutando. Y en ese plan hay momentos en que el ser humano entera en hacer y deshacer sin considerar a Dios y Dios no interviene, lo ha permitido o está dentro del plan de Dios. El plan de Dios es demostrarnos a nosotros mismos que sin Él nada podemos hacer. Y es interesante escuchar a las personas
que dicen que por qué Dios no intervino en esto, que por qué Dios no hizo esto otro, que por qué Dios no hizo... Es como cuando tú le dices a alguien, no te metas en mi vida, quiero que tú no tomes decisiones, quiero que tú no tengas nada que ver conmigo, y después cuando algo te pasa, tú le vas a decir, ¿y por qué tú no me ayudaste? Cuando el hombre pecó, cuando el hombre tomó la decisión de vivir sin Dios, porque no solo, sino que posterior al pecado no hubo ni un intento de reconciliación y cambiar, sino que a partir del momento en que el hombre decidió ser independiente de Dios, y cualquier dependencia de Dios tendría que ser completamente voluntaria, como lo es la nuestra, a partir de ese instante, las cosas que pasan en la vida del hombre no están determinadas por Dios y Dios no va a intervenir. Y la única, para que usted quede claro, la única intervención que dio Dios es que es el plan a través de Jesucristo. No hay otra intervención. Dice Dios, aquí está Jesús, aquel que lo reciba, tiene su nombre escrito en el libro de la vida, y ya salió del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Entonces no hay otro plan. Dios no va a intervenir en ninguna otra cosa. Solamente Dios interviene cuando sus hijos oran y le piden e interceden por ciertas situaciones porque Él lo prometió, ¿verdad? Pero no interviene para arreglar los entuertos del mundo. Veamos lo que dice. En cuanto a la orden de dejar, quiero que leamos un poquito, en cuanto a la orden de dejar la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será que hubo una prolongación de tu tranquilidad. Es interesante, eh, muy interesante, porque si usted lee, fíjese que el versículo 19 revela algo súper sorprendente, porque esto que estoy relatando se relata dos veces el mismo, una vez que lo cuenta Nabucodonosor a Daniel, y después Daniel lo repite completo. El versículo 19 dice así, mire, para que usted, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Balsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. Y el rey habló y le dijo, Balsasar, no te turbe el sueño ni su interpretación. Balsasar respondió, oh Dios mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. ¿Usted se imagina que está el rey Nabucodonosor ahí y le acaba de relatar a Daniel el sueño? Y después que Daniel lo escucha, está una hora, 60 minutos reflexionando callado frente al rey. Nosotros sabemos lo que son 60 minutos, ¿verdad? Sin decir nada. Y su rostro turbado, porque él sabía la interpretación. Y yo me imagino cómo se lo digo a este tipo, lo que le viene encima, ¿verdad? Pero Dios trata, el trato que tiene Dios con Nabucodonosor es espectacular, espectacular. Eh, de hecho, hay dos reyes con los cuales trató la tiempo de Daniel, que con Nabucodonosor y con Darío. Son dos reyes que tuvieron sueños y bueno, pero ahora el Nabucodonosor, que es muy conocido, y dice, voy a leer el versículo 28. Todo esto vino al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló y dijo, no, mire, escucha esto. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué dice, para la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Oh, qué fuerte! Se puso como se estableció él mismo, se autoestableció como un creador. Yo edifiqué un todopoderoso y una persona majestuosa. O sea, así se vio a sí mismo. O sea, se hizo Dios a sí mismo. O sea, su orgullo lo había turbado completamente. Entonces, miren, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino la voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres le arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas
que el Altísimo tiene dominio del reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Recuérdense esto, que el Altísimo tiene, dice, tiene el dominio en el reino de los hombres. Él domina el reino, dominio, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las aves del cielo. Bueno, la parte histórica más es que se hizo un complot contra Nabucodonosor cuando ocurrió este hecho, y de hecho sus mismos servidores, producto de que él ya estaba como, el orgullo lo había rebasado tanto que ya había entrado en estado de una locura. Este hombre ya deliraba, y deliraba delante de sus súbitos, y algunos encontraron demasiado peligroso este delirio que podía llegar al reino, a la ruina. Entonces complotaron contra él y lo apresaron y lo echaron, no lo mataron, sino que lo expulsaron de ahí del lugar. Y su forma de actuar, o sea, su problemas mentales, su locura ya empezó a revelarse. Porque lo echaron y él podría haber, no sé, haber hecho otra cosa, pero inmediatamente dice que su corazón se cambió a corazón de bestia. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, dice, y fue echado entre los hombres y comía hierba, como los bueyes del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como las aves. Este hombre tuvo una transformación física tan grande que ya dejó de tener piel, sino que tenía, para un cuero, tenía una forma de pluma, dice, tan grande. Más al fin de los tiempos, ahora aquí ocurre un hecho extraordinario, porque llega un momento en que el que está hablando es el escritor del libro, o está hablando Daniel, que el escritor asume las palabras de él como que la está diciendo de él mismo, y después me dice, todo esto vino sobre el Nabucodonosor, es que es una persona externa. Pero a partir del versículo 34 ocurre un hecho, que lo que está escrito ahí son las palabras de Nabucodonosor, lo que expresó él. Miren, más al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. O sea, clamó a Dios. En ese instante clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y dice que su razón le fue de vuelta. Porque Dios escucha a todo aquel que clama a Él, con humildad. Ese hombre orgulloso tuvo un quebrantamiento terrible. Yo soy un convencido que sin quebrantamiento no hay cambio, no hay una condición de arrepentimiento, no hay perdón. Las personas no cambian si no son quebrantadas. El orgullo no es derribado si no hay quebrantamiento. El quebrantamiento es cuando tu ser interior y muchas veces exterior llega a un punto en que es incapaz de manejar las situaciones que lo están afectando, es incapaz de dar solución a sus problemas espirituales, es incapaz de poder dar solución a sus problemas mentales, o sea, es incapaz de encontrar solución. Y llega a un punto de quebrantamiento donde la persona no es capaz de seguir luchando, porque no lo puede hacer porque ya no tiene resultados. Entonces llega un punto que es quebrantado. Entonces Nabucodonosor empieza a hablar, dice, más al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, que no era su Dios, pero lo hizo su Dios. Y a la vez y glorifiqué al que vive por siempre, vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, digo aquí, es algo, dice, eterno y que dura todas las edades. El que reconoció y alabó a Dios. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
O sea, un reconocimiento total de que Dios es Dios y que Él tiene el control y el dominio de todo. Y Él actúa como Él quiere. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y mi majestad y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza y mi guerrero volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido. Y mayor grandeza me fue añadida. La pregunta es, ¿y ahora que Nabucodonosor fue restablecido, volvió a ser un tipo pedante, orgulloso? Porque muchas personas mientras están en la aflicción muestran una humildad y un deseo de cambio, pero hay muchos que cuando las cosas, las circunstancias cambian, y conozco muchos creyentes así, vuelven a lo mismo, vuelven a la pedantería, al orgullo, o vuelven a las cosas que lo llevaron a la ruina. Veamos qué pasa con Nabucodonosor, después de haber tenido este tremendo impacto. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué espectacular, hermano. Mire, para mí, esto es algo muy personal. La mejor alabanza a Dios es esta. Hay muchas cosas, está el cántico de María, están los salmos, pero esta alabanza es de un hombre que no era israelita, que no tenía una formación del Dios verdadero de Israel, pero se encuentra con el Señor. Y durante un tiempo que aparentemente no es muy corto, tiene un trato brutal, brutal. Tal vez cualquier persona que lo vio después de ser rey y lo vio como estaba en la condición que estaba, nunca se imaginó que de ese trato tan duro iba a salir un oro tan refinado como salió. Porque entró un oro en bruto y salió un oro refinado. Como un personal, digo yo, todo trato de Dios a la vida de una persona tiene como finalidad enriquecer a la persona y hacer la mejor persona. Tiene como condición, o como digo, como cualidad, de que va a salir una persona mejor de la que entró. Por eso tal vez una cosa anexa a lo que estamos viendo, no le huya a la adversidad. Tampoco se tire al suelo y se resigne, sino que tome la adversidad, enfréntela, porque va a servir para formar su carácter, para hacerlo mejor persona y acercarlo más a Dios, porque la adversidad muchas veces hace eso, acerca a las personas más a Dios o las llenas de odio. Porque también conozco personas muy resentidas, pero Nabucodonosor, tome el ejemplo de Nabucodonosor. Él fue llevado al extremo. Dice la Biblia que llegó a un punto en que era como un animalito que dormía en el campo, era mojado por el rocío, comía hierbas, se alimentaba igual que un animalito a tal punto que su cuerpo, para que no muriera, se adaptó al ambiente, haciéndole crecer las pelos como plumas. O sea, le salió una verdadera piel de animal. Usted sabe que el perrito tiene una piel con muchos pelos, y ¿cuál es la intención de los pelos? Protegerlo del frío. Los osos, todos los animales que tienen eso. Entonces él entró en una condición de tener un pelaje de animal. Dice que crecieron como plumas, ¿verdad? Y todo su cuerpo fue transformado. Un trato bestial, un trato durísimo. ¿Por qué? Porque también fue grande la ofensa a Dios. Porque él dijo, yo soy prácticamente Dios, yo tengo una majestad, que tengo el poder de mi mano ha construido todas estas cosas que ven, y yo soy una persona única. Dice que Dios lo humilló a lo sumo. Pero de ahí que salió. Porque cuando la persona recibe el quebrantamiento, el golpe, porque un shock, cuando usted es quebrantado, cuando usted queda en la condición, porque el quebrantamiento es llevarlo a una condición de quiebre, cuando usted llega a un punto en que dice ya no puedo más, aquí yo no tengo ni una posibilidad de resolver lo que me está ocurriendo.
Por lo tanto, usted queda quebrado, quebrantado. Y quebrantado queda cuando ya tiene respuestas tampoco para cuando usted está metido en una vida de pecado o está contra Dios y usted no se arrepiente y ve que y llega un punto en que su vida se ve tan complicada que está quebrantado y no le queda más que volverse a Dios. Entonces, para mí, en lo personal, este hombre reconoce que el dominio lo tiene Dios. Vuelvo a insistir, este no es un rey común y corriente. Había conquistado muchísimas naciones. Entre ellas también estaba Israel, por eso Daniel está ahí. Los pueblos judíos habían sido llevados prisioneros. Muchas naciones había conquistado. Y había sido el constructor de los jardines colgantes de Babilonia, de la Babilonia muy grande. Entonces, el que es una de las maravillas del mundo, por todo, un lugar, dice que, para los que han recopilado información, que era como un lugar paradisíaco, que tenía jardines colgantes, el río tenía una cosa que era impresionante. Entonces, era muy claro. Entonces, el hombre es así. Él se ve a sí mismo como un tipo muy grande y ignora a Dios. Bueno, él reconoce que los que gobiernan el mundo, por eso yo estoy tratando, los que gobiernan el mundo están bajo la tutela de Dios. Y algunas veces, aunque lo que va a decir es bien complicado, algunas veces Dios permite que hayan tiranos, que hayan personas gobernando la nación, porque sus pueblos mismos están tan orgullosos como Nabucodonosor y reciben el azote de las personas. De hecho, cuando el pueblo israelita decidió tener rey, y desechar a Dios como que él gobernaba, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que Dios le dijo, el rey va a poner yugo sobre usted, pero igual quisieron hacerlo así. Entonces, yo quería dejar esta reflexión. No podemos andar con orgullo delante de Dios, no podemos. Dios trata con nuestras vidas, Dios trata con nosotros. No le tenga temor tanto a Dios, y o engrandezca al Señor. Vean lo que dice luego, conocer lo último, lo que voy a leer. Dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, con esto termino la reflexión. Usted hoy día fue a cumplir un deber cívico, pero quiero decirle que Dios no ha perdido el control. A lo mejor usted, como yo y como otros más, estamos muy desilusionados de lo que vemos, pero nuestra confianza debe estar como la primitiva iglesia en Dios y no en los hombres. No en los hombres, sino en el Señor. Así que con esto termino y le pido al Señor que lo esté bendiciendo y le esté dando de su gracia para que usted pueda comprender que los caminos que transitamos y aquel creyente ha puesto la mano de Dios, no debe nunca de sentirse oprimido. Dios no ha perdido el control del universo ni del mundo. Él tiene el control de todas las cosas. Así que lo animo en el nombre de Jesús a poner su confianza en Dios. No en los hombres, no en los que gobiernan, sino aquel que es el dueño de todas las cosas. Aquel que humilla al que anda con soberbia y restaura a aquel que se humilla.